Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de la diócesis de Pamplona-Tudela. En este fin de semana espléndido, la primera Javierada que nos ha bendecido el Señor con un tiempo radiante. Y aquí estamos en Iglesia Navarra acercándoos realidades de nuestra iglesia. ¿Qué tal, María Isabel? Muy bien. Marisa Pérez, hermana de la Caridad, Ujú. es valenciana, está entre nosotros, bueno, pues en una rueda de testimonios sobre su vocación en el Colegio de Barañáin y en algunos centros de aquí en la diócesis. Aquí las Hijas de la Caridad, Marisa, sois una institución, Ujú. estáis en muchas de nuestras parroquias, bueno, como en tantas diócesis, ¿verdad? Pero a ti te conocemos menos, tú vienes del Mediterráneo. Ujú. Cuéntanos un poco cuándo conociste a las Hijas de la Caridad, cuándo te planteaste formar parte de esta institución, qué sois exactamente. Ujú. Bueno, yo cuando estaba trabajando ya como psicóloga en un centro de atención a la mujer para víctimas de violencia, estaba en un momento de mi vida donde me estaba planteando pues cuál era mi vocación, ¿verdad? Llevaba tiempo pues implicada en muchos voluntariados, sí que sentía pues esa necesidad de de entregarme a los demás, ¿no? Y pues movida por la fe, ¿no? Y por ese deseo de encontrar a Jesucristo y de seguir creciendo en mi relación con Él, pues siempre descubrí que todo lo que había recibido, que había sido mucho, pues lo había recibido gratis y que de alguna manera pues estaba siendo llamada a darlo gratis, ¿verdad? Entonces en ese momento, por un lado conocí un recurso que estaba cerca de mi trabajo, que era para personas sin hogar, Ujú. y me acerqué con ese deseo de hacer algo De de ayudar. voluntariado, de Ujú. ayudar, además de mi trabajo, y allí conocí a las Hijas de la Caridad. Yo llevaba tiempo en búsqueda, o sea, intentando descubrir dentro de la iglesia dónde encajaba O sea, esa eres una inquietud que chica tenía. cristiana, Sí, sí, practicante, sí. sí. Ujú, O sea, de una familia cristiana, ujú. solo que, pues bueno, en la adolescencia sí que hubo un momento de alejamiento, Paréntesis, sí, sí. sí, muy grande, de alejamiento de Dios, hasta que bueno, hice una experiencia que fue el curso de cristiandad y ahí me encontré de nuevo con Jesucristo, ¿no? Y le di una respuesta madura, desde una fe madura, ¿verdad? No solo desde la que me Sí. habían transmitido mis padres, sino una respuesta ya personal y ya sabiendo a que me comprometía, ¿verdad? Cuando le decía que sí. Y bueno, pues en ese momento, por un lado, encontré a las Hijas de la Caridad y por otro, pues justamente por otro lado, conocí también a Padres Paules, que son de la misma Sí, familia, claro, de San Vicente Paul. pero sin que tuvieran conexión en ningún momento, ¿no? Simplemente, por un lado, me acerqué a una parroquia con un movimiento de jóvenes que estábamos pues, implicados en diferentes realidades de la diócesis y conocí a un sacerdote Paul. Yo en ese momento estaba pues, con mucha inquietud y compartí con él esa inquietud. Y cuando yo le describía un poco lo que sentía, pues esa necesidad de mayor entrega y de que esa entrega fuera pues desde el servicio a los pobres y de una manera concreta, que es pues desde abajo, ¿no? Poniéndote a su servicio y reconociendo su dignidad, pues él me dijo, es que lo que me estás describiendo es nuestro carisma. Claro, No es verdad. claro, claro. Y al mismo tiempo pues empecé el voluntariado allá y cuando se lo compartí me dijo, pues esos son Hijas de la Caridad que también son de nuestra familia vicenciana. Y bueno, prueba a ver si puede ser tu lugar. Y ahí descubrí cómo en su manera de servir, de acercarse a los pobres con la ternura y con la delicadeza con la que lo hacían, Ujú. pues que lo que les movía a ellas en su corazón era lo mismo Respondía a que lo quemaba en tuyo. el mío, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y entonces ahí vi reflejado que sí, que ese era mi lugar. Bueno, lo intuí Sí, y confié sí, y sí. entonces di el salto para conocerlas más y vivir algunas experiencias pues de comunitarias y de servicio para ver si era realmente donde Dios me llamaba. Y te confirmaste en que Y sí. confirmé que sí, sí, Y sí. además estás también trabajando profesionalmente en lo tuyo. Sí, sí, ahora, bueno, donde estoy ahora fui enviada, es mi primer destino, en julio del 2014, el julio pasado, ¿Mm? y fui enviada a una comunidad que está llevando adelante una obra social en Castellón, y es una obra social donde tenemos 3 proyectos. Un centro de convalecientes para personas sin hogar, donde se encuentra la comunidad. ¿Mm? Luego hay un proyecto de talleres de integración también para personas sin hogar y personas con problemas de enfermedad mental. Y luego 5 viviendas semituteladas,
también para acoger a personas que han hecho un proceso ya dentro de los proyectos o vienen derivadas de servicios sociales y vemos que puede ser un puente, ¿no?, entre la situación con la que llegan y una futura vivienda pues, más suya, ¿no?, de alquiler o de... Qué bueno, pues parece que el Señor te ha preparado, ¿no?, en tu formación y en tu trayectoria para ese tipo de proyectos y para estar ahí como iglesia, como pez en el agua. Vamos a ir con unas imágenes de este miércoles de ceniza, el Papa Francisco en Roma. Es algo que también nos afecta a todos, incluida a vosotras. Adelante. La primera cuaresma de Francisco comenzó en la Basílica Romana de San Anselmo. Partió desde allí a pie hacia la Basílica de Santa Sabina para comenzar simbólicamente este itinerario de 40 días. Llegó antes de las 5 de la tarde y allí celebró la misa. También él recibió las cenizas. Se las impuso el cardenal eslovaco Josef Tonko. En su exigente homilía explicó qué actitud deben tener los cristianos en Cuaresma, invitó a una sincera conversión del corazón y dijo que este desafío no excluye a nadie. Sappiamo che questo mondo sempre più artificiale ci fa vivere in una cultura del fare, dell'utile, dove senza accorgercene escludiamo Dio dal nostro orizzonte, ma anche escludiamo l'orizzonte stesso. La Quaresima ci chiama a riscuoterci, a ricordarci che noi siamo creature, semplicemente che noi non siamo Dio. El Papa reprobó la ambición de quienes viven para el poder y están dispuestos a lo que sea por conseguirlo. Quando io guardo nel piccolo ambiente quotidiano alcune lotte di potere per spazi, io penso, ma questa gente gioca a Dio creatore, ancora non se ne sono accorti che non sono Dio. Francisco dijo que la Cuaresma es un momento de apertura a los demás y que para conseguirlo hay que conjugar estas 3 palabras clave: oración, ayuno y limosna. Tutti e 3 comportano la necessità di non farsi dominare dalle cose che appaiono. Quello che conta non è l'apparenza. Il valore della vita non dipende dall'approvazione degli altri o dal successo, ma da quanto abbiamo dentro. Junto a Francisco estaban todos los cardenales de la Curia Vaticana. Quizá recordaron que el pasado miércoles de ceniza fue la última ceremonia de Benedicto XVI como Papa. Tuvo lugar en San Pedro, 2 días después de anunciar su renuncia. La primera Cuaresma y el primer miércoles de ceniza como Papa, ¿verdad? Pues siempre la Cuaresma, el miércoles de ceniza, nos remonta al origen, a la conversión, al primer amor. Has comentado antes también tú, Marisa, del carisma fundacional. Háblanos un poco de San Vicente de Lerín, le has nombrado, Santa Luisa Marillac. ¿Qué aportaron en su tiempo? ¿Cuál fue como la novedad de estos santos de los que también hoy vivimos? Bueno, yo creo que, bueno, sabemos, ¿no?, que la novedad de San Vicente y de Santa Luisa fue descubrir en los pobres a Jesucristo, ¿no? Y eso les movió a la caridad, ¿no?, a poder atenderlo y servirlo como si fuera su amo y señor, ¿no?, que es Jesucristo para nosotros, sí. Nosotros los pobres, sí, son nuestros amos y señores. Bueno. Las hijas de la caridad nacimos para ser siervas de los pobres. San Vicente y Santa Luisa, ¿no?, viendo la necesidad de su tiempo, de las pobrezas que había, se planteó pues, organizar la caridad, ¿verdad?, la atención a las personas y que sufrían, ¿no?, esas pobrezas. Y para organizar esa caridad comenzó fundando una cofradía de mujeres de la nobleza, de la burguesía, que empezaron a atender a los pobres. Y en esa atención de los pobres, San Vicente vio que bueno, y Santa Luisa se dio cuenta de que había algunos servicios que las burguesas no
no eran capaces de hacer, ¿verdad? Porque allí la diferencia de clases sociales se mantenía en esa relación también con los pobres. Y entonces apareció una mujer, una campesina, que se llamaba Margarita Nassau, que en una de las misiones que San Vicente hizo en su pueblo, esta mujer era una mujer que se había preocupado mucho por aprender ella misma a leer y había estado enseñando a otros niños. Bueno, y en ella había pues eso, un deseo por ayudar y por entregarse a los demás. Y en ella vieron una mujer que quería, ¿no?, servir a los pobres y de alguna manera pues intuyeron que eso es lo que necesitaban, claro, ¿no? sin distancia. Sin distancia. Mujeres sencillas, humildes, que quisieran acercarse a los pobres y servirlos como al mismo Jesucristo. Como amo y Señor, me Sí, gusta, como no amo y sabía yo Señor. eso. Sí. Y entonces pues Margarita les suscitó a ellos esa audacia de la caridad que pues bueno, se fue concretando. Sobre todo Santa Luisa tuvo esa intuición de que fueran un grupo de mujeres, que no fuera una sola, sino que fueran un grupo de mujeres las que comenzaron a hacer esos servicios y empezaron a ser mujeres campesinas que iban a la ciudad y querían pues ayudar, ¿no?, a hacer esos servicios. Empezó Margarita Nassau y Margarita Nassau arrastró a las otras. demás. Y Santa Luisa, bueno, llegó a la vida de San Vicente un poco pues buscando ese acompañamiento espiritual, pero era una mujer que también tenía mucho deseo de ayudar a los pobres y tenía también pues esa llamada de Dios a hacerlo con más mujeres, este servicio, y yendo y viniendo, ¿no? Que no sería en un lugar cerrado, en un monasterio, sino una movilidad y una disponibilidad continua, ¿no? Claro, porque entonces la mayor parte de las religiosas eran de clausura. Sí, Claro. todas eran de clausura, monasterios. La mujer o se entregaba a Dios en clausura, claro, o se casaba. Pero eso de vivir con los pobres o en habitaciones de alquiler, claro, y ir a sus casas a servirles, que es como empezamos, claro, a los enfermos, no se concebía en una por religiosa. Eso, por fundación no sois propiamente religiosas. No, somos una sociedad de vida apostólica. Y eso sí que fue obedece a esa necesidad de estar pegada a las situaciones de pobreza. Eso es. Si no, la mujer no hubiera podido hacer este servicio, las hijas de la caridad no hubieran nacido. Como nacido para hoy, ¿verdad? Sí, es muy actual, ¿verdad? Ahí San Vicente y Santa Luisa tuvieron, pues bueno, el espíritu, ¿no?, movió todo. Y San Vicente siempre decía que esto no lo había pensado él, ¿no? Ni Santa Luisa, ni nadie más, había sido cosa de Dios. Eso es carisma, sí. Y luego también una cosa muy, muy bonita es que el nombre de Hijas de la Caridad nos lo pusieron las gente del pueblo, ¿verdad? Porque viendo cómo trataban a las personas, ¿no?, cómo los servían, con qué delicadeza, con qué ternura, pues les empezaron a llamar Hijas de la Caridad. Qué bueno. O sea, el nombre nos lo dio hasta la gente, ¿no?, el pueblo. No fue algo que pensó San Vicente confirmaron ni Santa la Luisa. identidad. Sí. Qué bueno. Oye, a un chico o a una chica que te esté viendo, que esté con inquietudes, voluntariados, tal, ¿qué pista le darías para saber si, como en tu caso, Dios no le pide no solamente voluntariado, sino un voluntariado de por vida, una consagración, algo así? ¿Tú qué pistas es? Vale. A ver, yo lo que, desde mi experiencia, lo que yo experimenté era pues un deseo de entrega mayor, ¿no? Y yo me acuerdo en aquel momento que intenté como responder a ese deseo de entrega mayor, que realmente era movido por el amor, ¿no? Es decir, yo experimentaba ese agradecimiento por todo lo que había recibido, ¿no?, y ese sentirme muy amada por Dios, y entonces tenía esa necesidad de responderle entregándome a los demás, ¿no? Y lo hacía pues a través de mi trabajo, a través de voluntariado, catequesis en la iglesia. Eran cosas sueltas. Claro. ¿No? Sí, entiendo. Intentaba responder a esa necesidad pues con muchas cosas y cada vez más y más y más. Hasta que un momento que yo veía que eso no terminaba de colmarse, ¿no? Y al final pues fui descubriendo que lo que Dios me pedía no era realmente hacer más, sino entregarme yo por completo. En la línea del ser. En la línea del ser. Claro. No, ahí hay una diferencia, ¿verdad? Sí. Que, no sé, como laicos podemos hacer mucho y muy comprometidos, ¿no? Y se siente esa llamada concreta a esa vocación. Cuando la vocación es de entrega total, pues uno siente en el corazón que lo que le llena y la felicidad la va a encontrar en darse a Dios, ¿no? Y en esa entrega a Dios va a ser feliz,
¿no? Va a encontrar esa felicidad. Y cuando empieza a dar pasos hacia esa entrega total, se va confirmando Claro, que es feliz, claro. y entonces sabe que... Es verdad que todo esto, yo creo que es muy importante el acompañamiento. Claro. El acompañamiento, porque pues, es bueno contrastar, ¿no?, la experiencia que uno va viviendo de fe, del encuentro con la realidad que le va moviendo por dentro y que le va cuestionando, ir contrastando esa experiencia, Sí. para ver si realmente Claro. es una llamada Sí, sí. de Dios. Hombre, para o ti no. fue providencial este Paul, ¿no? Sí, Claro, sí, sí. porque pudiste un poco volcar esas inquietudes Ujú. y él supo reconocer que Sí, podía sí. ser por ahí, ¿no? Ujú. Sí. No, está bien el tema. El Papa Francisco, en la exhortación Evangelii Gaudium, Ujú. hay un momento en que dice que somos un ser en misión, una Ujú. misión en esta tierra. Y Sí. efectivamente, cuando uno da con el desde dónde, Ujú. sea el matrimonio, sea la vocación consagrada o el sacerdocio, efectivamente ya no son cosas inconexas lo que hace, sino que es un cauce concreto. Nos vamos a ir otra vez a Roma Muy bien. para ver algunas indicaciones que el Papa Francisco hace sobre la Cuaresma, esta Cuaresma que hemos estrenado. El Papa Francisco dedicó su catequesis del miércoles de ceniza a explicar la Cuaresma. La definió como un tiempo de conversión. La Quaresima è un tempo forte, un punto di svolta che può favorire in ciascuno di noi il cambiamento, la conversione. Tutti noi abbiamo bisogno di migliorare, di cambiare in su, di cambiare per il bene. Francisco pidió a los católicos que vivan mejor su bautismo. De esta forma, concluyó, no aceptarán pasivamente un mundo que no presta atención a Dios y en el que los padres no enseñan a rezar a sus hijos. Io vi domando, i vostri figli, i vostri bambini, sanno farsi il segno della croce? Pensate, i vostri nipoti, sanno farsi il segno della croce? Gli avete insegnato a farlo? Pensate e rispondete nel vostro cuore. Francisco añadió que la Cuaresma también ayuda a reaccionar contra situaciones difíciles como la violencia y la pobreza. A medida que mejora el tiempo, el Papa Francisco alarga sus saludos desde el Papa Móvil antes de comenzar la audiencia general. Esta semana los que más llamaron su atención fueron este grupo de niños vestidos de amarillo. El Papa se bajó del Papa Móvil para saludarlos uno a uno. Otro momento especial llegó cuando le dieron al Papa este pintoresco sombrero. Después de bendecirlo, Francisco no dudó en ponérselo. Tiempo espléndido en Roma, pero también en nuestra tierra y en la Javierada. El Papa habla mucho de periferias. Claro, esto a vosotras no os ha pillado de sopetón, ¿no? Es decir, ¿en qué periferias estáis atendiendo a la gente actualmente? Vale, bueno, desde nuestros orígenes siempre las hijas de la caridad han estado cerca de los pobres que nadie atendía, ¿no? De las Que nadie realidades de atendía. poder que nadie atendía. Especialmente, pues, aquellos pobres que a lo mejor aún las instituciones públicas no daban respuesta a su necesidad, ¿no? Y de alguna manera visibilizando esa necesidad, dándole respuesta para que luego pudieran atender a las instituciones públicas, ¿no? Ahora en este momento, bueno, estamos por todo el mundo, por los 5 continentes, en 94 países distintos, En 94 países. Sí. Entonces, si nos centramos en España un poco, ¿no?, y la realidad que tenemos más cercana, sí que estamos en muchos proyectos diferentes. Uno, pues son con las personas sin hogar, que os he comentado antes, Sí. convalecientes, que es una realidad que se atiende en pocos lugares, ¿no?, en pocas Sí. provincias. Luego también con mujeres, también atendemos a veces en colaboración con otras organizaciones de la Iglesia, mujeres que están en situaciones de exclusión, Marginación, sí. de marginación, ¿no?, porque la mujer es una persona muy vulnerable, ¿verdad? Con los inmigrantes también, y cuando se une mujer inmigrante, pues Sí. aún se complica más. Sobre todo, pues, una de las cosas que vemos que ahora es una urgencia, ¿no?, son las inmigrantes que no están documentados y que ahora en este momento, por lo menos Sí. los que atendemos nosotros ahí en Castellón, hay muchos que están teniendo muchos problemas para que el derecho a la salud lo puedan Claro, son tener. al final las mayores víctimas de la crisis. Sí, 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 sí. efectivamente.
Y luego, pues también los niños y los ancianos, que son los dos polos, ¿no?, demográficos, Sí. que son también muy vulnerables. Claro, Ancianos claro. solos, que viven en sus domicilios, o que tienen a cargo a sus familias, ¿no?, con el tema de que las familias pues están quedando sin trabajo. Luego los niños también son los más vulnerables, ¿no?, porque ante la crisis y todo, los Sí. que más reciben las consecuencias al final son ellos, al final, ¿eh? Y luego también los jóvenes, a mí también es algo que creo que es muy importante, infundir esperanza, ¿no?, porque son proyectos de vida que de repente se Sí, bloquean, sí. ¿no? Y pese a las apariencias, es un colectivo vulnerable. Vulnerable, muy Muy vulnerable, vulnerable. sí. Y no Sí. sé, el modelo social que Sí. estamos viviendo, pues ha erosionado mucho el sentido de la existencia, ¿no? Efectivamente. Y que va muy relacionado con la Sí. crisis, ¿verdad? Y claro, los jóvenes están encontrando pues que a lo mejor pueden formarse, pero no pueden llevar a cabo Sí. un proyecto Sí, vital sí, sí, sí. serio, ¿no? Porque hay muchas barreras, Sí. ¿no? El trabajo, Efectivamente, sí. y Vamos eso a hacer genera un mucha último paréntesis, desesperanza. Marisa, porque ahora que decías del sentido de la existencia, el Papa a los obispos españoles les comentaba el otro día justamente esta prioridad de cara a los jóvenes para iluminar este aspecto de la vida. Vamos con unas imágenes en el encuentro del Papa con los obispos españoles. Don Francisco y don Juan Antonio acaban de venir de Roma y nos lo contaban de viva voz y tendremos ocasión de tenerles aquí también con nosotros. Adelante. El Papa mantuvo un encuentro con todos los obispos españoles en visita al Limina Apostolorum. Llevan unos días en Roma reuniéndose con Francisco en pequeños grupos. Antes de la audiencia con todos, el Papa se reunió con los prelados de las provincias de Santiago de Compostela y Oviedo. Hubo quien incluso habló con expresiones de Francisco. Preocupado. El delegado de Pastoral Juvenil y pastor del Santuario. ¿Cómo que sí? Que no tiene nada. Nada. Tiene mucho. Somos una diócesis pequeña, pero estamos intentando armar lío. El Papa recibió los regalos, las cartas y los saludos. Después pidió a todos que rezaran por él. Reza por mí, pero ahora nos vemos a la vuelta. Sí. Y minutos después se encontraron de nuevo en la sala del consistorio. Allí mantuvo un encuentro, esta vez sí, con todos los obispos españoles. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Antonio María Rouco Varela, recordó que en 2006 el cardenal Bergoglio estuvo en España. No olvidamos los ejercicios que nos predicó a los obispos españoles en el año 2006, año en que participó también en el Encuentro Mundial de las Familias en Valencia. El Papa les entregó un mensaje escrito. En él les pide que no ahorren esfuerzos para abrir nuevos caminos al Evangelio y expresa su preocupación por la cultura mundana que arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público. El próximo 11 de marzo, los obispos españoles celebran una asamblea plenaria decisiva. El Papa se lo recordó con un toque de humor. Y les deseo que tengan una buena asamblea. ¿Cuándo la empiezan? ¿La semana que viene? Que se diviertan. Un total de 83 obispos españoles pasaron y pasarán durante 2 semanas por Roma. Para muchos, la visita ha tenido un importante significado. Me ha llamado la atención sobre todo la naturalidad, la cercanía del Papa y el interés que mostraba, muy grande, la capacidad de escucha que ha demostrado hacia las distintas opiniones de los obispos que estábamos presentes. Un encuentro pues gozoso, lleno de alegría y también luminoso, un poco comparable a la realidad de este día hermoso que tenemos. Además, aprovechando su paso por Roma, los obispos de la Conferencia Episcopal Española invitaron formalmente al Papa a viajar a España en 2015 con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Ávila. Yo creo que don Francisco y don Juan Antonio ya tendrán ocasión de venir por aquí y comentarnos en vivo y en directo cómo ha sido este encuentro. Bueno, Marisa, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, vosotros. Sí, seguimos nosotros en plan Javierada y vamos a poner un teléfono de referencia tuyo, de manera que efectivamente jóvenes que quieran ir a campos de trabajo en verano, ahora en la Pascua, etcétera, también puedan hacerlo. ¿De acuerdo? Pues nada, gracias por estar con nosotros. Les dejamos en la explanada de Javier, en la Eucaristía presidida por don Francisco en esta primera Javierada. Gracias. Adiós.